¿Te das cuenta? Siempre que lanzo esta manzana, vuelve a caer. Puedo lanzarla cuantas veces quiera. La ley de la gravedad es muy sencilla, pero se cumple siempre. La fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Es decir, elevado a 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿O 2,5? ¿O 2,786? ¿Por qué es exactamente 2? Carlos, ¿pero qué ha pasado? La ley de la gravedad. Identification of the critical wetland responsible for the fragmentation of ductile rings expanding at very high straight rates. Me encanta el olor de napal por la mañana. ¿Estará bien? Sí, no te preocupes. Sabes, es que le he contado que aquí estáis trabajando con impresión 3D, que es una tecnología que se está desarrollando ahora, que está empezando a llegar a las casas, y él está buscando a ver si se puede imprimir su taza. Sí, la verdad es que la impresión 3D, al final, lo que está haciendo es reducir los costes de fabricación, de estructuras, de objetos, de todo lo que uno pueda fabricar, en el fondo. Hacer la fabricación mucho más flexible y mucho más local. De hecho, la gente dice, o muchos de nosotros creemos, que esto es equivalente a una tercera revolución industrial. Pero, Carlos, tengo que decirte una cosa, porque nosotros imprimimos en Alemania. Sí, no te preocupes, si es para que se entretenga un rato. Por ejemplo, sí que es verdad que la investigación en impresión 3D va a ser fundamental, está ya siendo fundamental para sectores industriales tan relevantes para Europa y para España, como por ejemplo el de la industria aeroespacial o el de la seguridad civil. Pero, ¿y eso por qué? ¿Porque podéis hacer nuevas aleaciones, materiales más resistentes? Bueno, sí, entre otras cosas. Oye, ¿y con estos cañones qué ensayos hacéis exactamente? Bueno, el objetivo que tenemos en esta investigación es demostrar que bajo solicitación dinámica los microvacíos, que son intrínsecos a los materiales impresos, porque se forman durante el proceso de impresión, no reducen las propiedades mecánicas de estos materiales. Y esto lo vamos a demostrar, o lo queremos demostrar, haciendo simulaciones numéricas por ordenador y ensayos experimentales aquí en el laboratorio, donde, fragmentando este tipo de materiales impresos, seamos capaces de seguir, de analizar, de estudiar cuál es la propagación de la fisura, de las fisuras, de los fragmentos en este tipo de materiales. O sea que, a pesar de que durante la impresión se van a generar una serie de microvacíos, no van a reducir las propiedades mecánicas del material. Esa es la idea, sí. José Antonio Wins. Tú, sí tú, soy yo, microvacío. Esos p***os estirados de los científicos tradicionales dicen que soy un defecto. ¡Un defecto! Dicen que por mi culpa se está limitando el uso de la impresión 3D en proyectos de alta responsabilidad. ¿Será posible? Malditos canallas. Menos mal que tipos como estos tratan de demostrar que es mentira. ¿Cómo cambia la movida ahora, Joder, flipas, Flipo. Pues si quieres flipar de verdad, déjame enseñarte algo.
Ahora entiendo por qué son tan importantes estos experimentos que hacéis. Sí, Carlos, pero vayamos más allá. Para nosotros lo más interesante es que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos revisando teorías comúnmente aceptadas que ahora quizás seamos capaces de demostrar que son erróneas. Revisando verdades que hasta ahora parecían intocables. Pero, verdades intocables, paradigmas, impactos... Pero ¿esto qué es? ¿Mi taza? ¿Y mi taza? Edu. Los sentidos pueden engañarnos, pero los científicos contamos con una herramienta que nunca falla. Siri. Las matemáticas. Ah, claro, sí. El lenguaje en el que está escrito el universo, y gracias a ellas podemos alcanzar verdades absolutas. Tu mirada es demasiado estrecha, pequeño gran saltamontes. Abre tu mente. Las matemáticas pueden mostrarnos la realidad mucho mejor que nuestros sentidos. ¿Te parece sorprendente que podamos descubrir las leyes que rigen el universo? Pues hay algo mucho más sorprendente, y es que existan esas leyes. Leyes universales, que se cumplen siempre, y además son lo suficientemente sencillas para que unos seres insignificantes que vivimos en un rincón de la galaxia seamos capaces de comprenderlas.